Bien, listo. A partir de este momento comienzo a grabar la clase, ¿sí? Vamos a ver lo que es el módulo 3, que habla de protocolos y modelos. Bien, el objetivo es explicar cómo los protocolos de red habilitan a los dispositivos para acceso local y remoto en una red, ¿sí? Vamos a ver lo que son las reglas, describir el tipo de reglas que son necesarias para una comunicación satisfactoria, los protocolos, explicar por qué los protocolos son necesarios en la comunicación de red, explicar el propósito de añadir este suite de protocolos, por qué se crearon, explicar el rol de las organizaciones de estandarización que establecen estos protocolos para la interoperabilidad en una red, explicar dos modelos principales de referencia, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, que son usados para facilitar un proceso de comunicación estandarizado. Vamos a explicar también el proceso de encapsulamiento para el transporte de datos a través de una red y explicar todo cómo un host local accesa a un recurso de red. Veamos las reglas. Una comunicación es fundamental, ¿sí? Y las reglas es algo muy importante. Hay varias redes, pueden ser de diferentes tamaños y de niveles de complejidad, ¿sí? Pero así sea una red pequeña, una red grande, tienen estos que regirse en base a ciertas reglas, ¿sí? Tres elementos son muy importantes en la comunicación. El fuente o quien envía, el destino o quien recibe, y un canal o medio que provee todo ese camino para que ocurra la comunicación, ¿sí? Entonces, siempre miren, cuando usted envía un mensaje, ¿sí? Es quien envía, al que recibe es el destinatario, ¿sí? Y esto se transporta a través de cualquier medio, dependiendo de cómo usted envíe ese mensaje, un correo electrónico, un WhatsApp. Entonces, ese medio es el que me permite a mí transportar y me da el camino para que ocurra esta comunicación. Existen protocolos, ¿sí? La comunicación, los protocolos son aquellos que gobiernan una comunicación. Todo lo que gobierna una comunicación se conoce como protocolos. Y son reglas, ¿sí? Que me permiten que una comunicación fluya. Y pueden variar dependiendo de un protocolo, ¿sí? Existen protocolos para la comunicación humana, donde miren, hay mensajes, señales, un medio de transmisión, quien recibe, ¿sí? El destino donde llegue ese mensaje. Y lo mismo va a pasar con la comunicación de datos, ¿sí? Debe haber un mensaje fuente por una señal por donde se transmite, un medio por el que se transmite, un receptor y ese mensaje destino que llegue al final, ¿sí? Entonces, existe protocolos o reglas para todo tipo de comunicación. Estas reglas, ¿sí? Que gobiernan las conversaciones, aparte de que tengan un quien envía, quien recibe, ¿sí? Y por qué medios se transmitan, deben también tener coherencia. Si leemos aquí, miren, dice humanos, comunicación entre gobiernos, reglas, ¿sí? Y miren las reglas que gobiernan la comunicación entre humanos, ¿sí? Es decir, miren, este es un mensaje, pero si no está correctamente ordenado, no lo voy a entender igual, ¿sí? El orden correcto es el que está acá abajo, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya llegado este mensaje no significa que llegó bien. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que aparte de que tenga un fuente, un destino, un medio, debe también tener una coherencia, debe llegar en una forma apropiada, con un formato establecido, tal cual como salió ese mensaje. Los protocolos deben tener algunos requerimientos o requisitos. Identificar quién envía y quién recibe. Otro, que se hable un lenguaje común, ¿sí? Puede ser un lenguaje gramatical, pero que sea común. El tiempo y la rapidez para su envío y la confirmación o acuse de recibo que es requerido, es decir, confirmar que el mensaje me llegó.
Por ejemplo, en la comunicación humana, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Es decir, yo puedo coger ahorita el teléfono y marcar, por ejemplo, qué sé yo, a China, ¿sí? Me van a contestar. Yo busco un número en internet, un número celular a China, y a lo mejor me contestan. Porque con el WhatsApp, ustedes saben que ahora se puede llamar, se puede hacer hasta videollamadas. Pero ¿cuál va a ser el problema en esa comunicación? ¿Cuál va a ser el problema? Se va a establecer la comunicación porque el teléfono me va a contestar al otro lado, ¿sí? Hay un fuente que soy yo, un destino que es el que me conteste y un medio. Pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Alguien me contesta? El mensaje no va a ser entendido porque tienen diferentes idiomas. Eso, ¿no? No hay un lenguaje común. Si yo voy a hablar en español, él va a hablar en chino y no nos vamos a entender. Entonces no hay comunicación, o sea, se establece, se envía el mensaje, pero lastimosamente no nos vamos a entender porque no estamos hablando el mismo idioma. Entonces estamos faltando a una regla. Otro es el tiempo y la rapidez. Por ejemplo, supongamos que nosotros sí hablamos español, pero ¿qué tal si es que alguien me habla muy rápido? ¿Sí? ¿Qué le decimos cuando me habla muy rápido? Cuando hablan muy rápido, a veces directamente por el idioma puede ser que no se llegue a entender correctamente todo lo que dice la otra persona. Y nos toca decirle, ¿no es cierto? Oye, háblame más despacito porque no te entiendo. Ajá, o ¿Sí? que repita nuevamente lo que dijo. Y esa es la confirmación que está más abajo, ¿sí? O sea, no, a ver, ¿sabes qué? Repíteme porque no te entendí y estoy confirmando si llegó o no llegó el mensaje, ¿sí? Entonces, esos son los protocolos, ¿sí? Para que llegue un mensaje debe identificar quién envía, quién recibe, deben hablar un mismo lenguaje, la rapidez y el tiempo de descarga debe estar sincronizado, ¿sí? Y la confirmación también para saber que si llegó o no llegó, ¿sí? Los protocolos en un computador deben ser, incluyen algunos requerimientos. Por ejemplo, la codificación del mensaje, el tipo de codificación que tenga el mensaje, el formato y el encapsulamiento que vamos a ver más adelante que tenga ese mensaje, el tamaño del mensaje, el tiempo y las opciones de descarga que se pueda tener. ¿Sí? Esas son características que debe tener o requerimientos que debe tener para el mensaje un protocolo en la red. ¿Sí? Ese mensaje es el proceso de convertir la información en otro formato aceptable para la transmisión, ¿sí? Y también que se dé un proceso reverso al otro lado, es decir, una decodificación, ¿sí? Para que me permita interpretar esa información. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la codificación del mensaje? Generalmente para que el mensaje pueda ser transportado, muchas veces lo que hace es empaquetarse en la red, ¿sí? Si yo tengo que cargar unos libros, por ejemplo, ¿qué es más fácil? Ponerlos en una caja, por ejemplo. Porque si no se me van a caer, se me pueden caer fácilmente. Pero si yo les pongo en una caja, ¿qué les estoy haciendo? Les estoy empaquetando para que sea fácil para mí transportarlo, ¿sí? Entonces, esa información, o sea, que yo empaquete, debe ser exactamente como originalmente nació. Y al otro lado, ¿qué le hago? Le desempaqueto para que me quede y entregar la información tal cual como a mí me la dieron. ¿Sí? Entonces, ese es el formato. Miren, nosotros tenemos diferentes formatos para los datos, para la información que viene en la red. ¿Sí? Y debo yo tener ciertos programas para poder ver esa información que me envían. Por ejemplo, si a mí me envían un PDF y yo no tengo el Adobe, no voy a poder ver ese PDF. Si me envían un video, ¿sí? Debo tener un software para ver ese video. Entonces, esa es la forma en que se convierte la información en una forma aceptable y para que sea más fácil su transmisión. Pero al otro lado debo tener algo para poder ver esa información.
Estos mensajes, este formateo, el encapsulamiento que se llama, este mensaje cuando se envía debe ser usado con un formato o una estructura específica, ¿sí? Dependen del tipo de mensaje y del canal que éste usa para ser enviado el mensaje. Por ejemplo, miren, hay protocolos en una carta, ¿sí? ¿Qué protocolos tenemos en una carta? En el sobre debe ir quién envía y quién recibe, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que usted no pone quién es el que envía y hacia quién va, ni siquiera le aceptan la carta en el correo. Y dentro de la carta, dentro del sobre, hay un protocolo también. Primero la fecha, el saludo, el cuerpo de la carta y el despido. ¿Sí? O sea, usted no puede poner esto en cualquier orden, sino que dice siempre hay que manejar ese formato para el mensaje. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, esto del encapsulamiento. Si usted, por ejemplo, envía la carta, por ejemplo, para Guayaquil, esta carta, ¿dónde debe ir? Al correo, ¿sí? Y en el correo va a llegar su carta y otras cartas que van para Guayaquil. Por lo tanto, el correo, ¿cómo le envía? ¿Suelta sus cartas o hace un paquete, un sobre a lo mejor, una caja? ¿Y qué va a poner en la etiqueta? Ya esta etiqueta ya no se va a ver, esta que yo mandé, sino que va a haber otra etiqueta que diga aeropuerto, Correos del Ecuador, aeropuerto, Guayaquil, ¿sí? Va al aeropuerto de Guayaquil, pero es un paquete de Correos del Ecuador, ¿sí? Entonces, el de Correos dice Guayaquil, Correos del Ecuador. Va al aeropuerto y en el aeropuerto le van a recibir el paquete de los correos, pero también de otras empresas, del Banco del Pichincha, de qué sé yo, el Ministerio de Finanzas, pero todos van a Guayaquil y al correo de Guayaquil. Entonces van a hacer un solo paquete. En otro ya tiene dos etiquetas, la mía de mi carta, la del correo y ahora tiene otra etiqueta en la caja que diga la de el aeropuerto, ¿sí? Y va a viajar ese paquete. Al otro lado va a recibir primero el del aeropuerto y va a tener que desempaquetar todos esos, ¿sí? Ah, y dice, este es para el correo, este es para el Banco del Pichincha, este es para tal empresa, y comienza a clasificar. Se va al correo y el del correo coge ese paquete y va a sacar mi carta y recién ahí va a enviar al destino que tiene acá. Se fue añadiendo, en otras palabras, etiquetas y se fue empaquetando cada vez. ¿Sí? Pero para llegar al destino, ¿qué tuvo que irse? Desempaquetando. ¿Sí? Esto en redes, miren, se van añadiendo también unos campos, se van cargando unos campos. Donde me dice, por ejemplo, este campo versión. Puede ser que el paquete sea con IPv4 o IPv6. ¿Sí? Entonces aquí me avisa una etiqueta de flujo, ¿sí? Una dirección IP fuente, una dirección IP destino, la longitud, el encabezado, el límite de saltos, ¿sí? Todo eso es como me va a ir identificando, de igual manera como les describí acá, eso también va a pasar acá, pero cuando hablamos ya de paquetes de datos. Entonces se van añadiendo etiquetas y etiquetas que le van identificando por dónde va a ir el paquete, hacia dónde debe ir. Y cuando llegue al otro lado, esto tiene que desempaquetarse para que el usuario final, el destino, sepa qué es lo que le envían y pueda visualizar esa información con un formato exactamente como fue enviado. El tamaño del mensaje, dice, debe ser apropiado el formato, ¿sí? Cuando se envían estos, sí, normalmente se empaquetan o ¿cómo es esto? Se segmentan los paquetes, ¿sí? Por ejemplo, si este es un paquete que está muy pesado, lo que hace es dividirle en tres, ¿sí? Lo segmenta en tres segmentos, pero tiene que identificarlos, porque al final estos van a llegar y tienen que nuevamente quedar como el paquete original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo, miren, vamos a ver aquí.
Supongamos que aquí me dan a mí una caja con muchos libros, una caja grande, ¿sí? Aquí tengo muchos libros. Y me dicen que baje, por ejemplo, del tercer piso del laboratorio, del tercer piso de la universidad, por ejemplo. Entonces, como está muy pesado, ¿qué digo yo? ¿Saben qué? Deben buscando unas 3 cajitas. Y lo que hago es dividir en 3 cajas a estos libros. Pero tengo que ponerles de tal manera que yo identifique porque yo debo dejarle en el primer piso tal cual como me entregaron esta caja. Entonces le voy a poner una etiqueta. Digo, este es 1 de 3, este es 2 de 3 y este va a ser 3 de 3. ¿Sí? Y entonces yo, por ejemplo, digo, a ver, ayúdeme a alguien a bajar, cojo dos estudiantes y cada uno coge una caja de estas, ¿sí? Entonces comenzamos a caminar y yo cojo la última caja y estoy yendo al último. Pero resulta que los 2 estudiantes comenzaron a bajar ya del tercer piso por las gradas y me vino el ascensor y yo digo, bueno, me voy en el ascensor y bajo. ¿Y quién va a llegar primero? Yo, ¿sí? Pero ¿qué tengo que esperar? Que lleguen también los otros 2 paquetes para coger y nuevamente en donde en el primer piso voy poniendo las cajas tal cual como estaban en el paquete original. ¿Pero qué les puse? Les puse una etiqueta para poder identificar y poder yo poner en el orden correspondiente y al final tener el paquete tal cual como me entregaron. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace al segmentar los paquetes, ¿sí? De tal manera que se puedan transportar más rápidamente, ¿sí? ¿Está claro ahí? ¿Está alguna pregunta? No, Inge, sí, claro. Bien. El tiempo del mensaje también dice el control de flujo, ¿sí? Tienen una tasa de transmisión que define cómo la información va a ser enviada, ¿sí? Con qué velocidad y cómo va a ser recibida, ¿sí? Entonces, eso habla de el tiempo de respuesta, ¿sí? Qué cantidad tuvo que esperar, dice, para que se pueda tener una réplica del destino y decir, sí, llegó, aquí está la información. Y los métodos de acceso determinan cuándo pueden ser enviados los mensajes, ¿sí? Hay varias reglas que gobiernan estos, que se llama, por ejemplo, las colisiones, ¿sí? Para evitar este tipo de choques de información, ¿sí? Hay varias reglas que gobiernan esto para evitar las colisiones. Cuando hablemos de colisiones, es choque de información. Y una colisión ocurre cuando más de un dispositivo envía ese momento tráfico al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí puede dañarse la información. Entonces, ahí hay muchos protocolos que previenen esto, las colisiones, ¿sí? Otros protocolos que ayudan a recuperar, métodos de recuperar, ¿sí? Cuando ocurren colisiones, hay otros protocolos que ayudan a recuperar la información que se dañó por efecto de una colisión. Para eso también hay reglas entonces, o protocolos. Y para las opciones de envío, es decir, los mensajes de envío pueden tener cualquiera de estos métodos. Un mensaje de unicast, que es de una comunicación de 1 a 1, ¿sí? Cuando usted se comunica de 1 a 1, miren, de 1 a 1, como está acá, eso es unicast. Por ejemplo, cuando usted está enviando de un teléfono a alguien, dice, oye, manda la foto que tomaste, le coge de 1 a 1. No le envía todo, sino solo a él, ¿sí? Un multicast, que es de 1 a varios, ¿sí? Es decir, de este a este y a este. No a todos, pero sí a varios, ¿sí? Y un mensaje de broadcast que es sí, que yo envío a todos. Hay estos 3 tipos de envío de mensajes que puede haber cuando estamos hablando de comunicación de red.
Estos mensajes de broadcast son usados en las redes con IPv4, ¿sí? Pero en IPv6 ya no se llaman broadcast, sino se llama Anycast, ¿sí? Esto vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero tienen una equivalencia, es decir, de uno a todos. Un broadcast en IPv4 es casi o es parecido a una Anycast en IPv6. Eso vamos a ver más adelante. Normalmente se grafica esto, ¿no? Miren cómo les pone aquí, ¿sí? Los documentos, por ejemplo, pueden graficarse son como nodos, son círculos, ¿sí? Generalmente se representan por círculos y representan a todos los dispositivos. Entonces, en este caso, miren, este es un unicast, este es un multicast y este es un broadcast. Así va a encontrar ustedes en algunos libros cómo se grafica estas formas de comunicación. Entonces, miren, los protocolos definen un conjunto de reglas comunes que me permiten a mí que tenga lugar una comunicación. Puede ser implementada en dispositivos con software, hardware o ambos a la vez, ¿sí? ¿Qué es lo que me definen? Funcionalidad, formato, reglas, ¿sí? Entonces, un típico protocolo es la comunicación en red, que habilita dos o más dispositivos a que puedan comunicarse sobre una red o más redes. También hay seguridad en la red, ¿sí? Aseguran que los datos provean una autenticación, una integridad y una encriptación de los datos. Hay protocolos que me permiten eso. El enrutamiento habilita las rutas para intercambiar, dice la información de enrutamiento que compara el camino, la información del camino y seleccionar el mejor camino. Esto de seleccionar el mejor camino en redes debe entenderse como el mejor camino en redes no es el más corto, ¿sí? Sino el mejor camino en redes es el menos congestionado. Y hay algunos servicios que dice que descubren, es decir, que descubren automáticamente, detectan los dispositivos o los servicios que están en la red. Por ejemplo, miren, algo de esto es la dirección IP automática que nos dan con DHCP para conectarnos a la red. Usted ni siquiera tiene que estar haciendo nada, sino simplemente el momento que usted sabe la clave de la red. Usted pone la clave y ya le está dando una dirección IP automáticamente. Entonces, eso hacen algunos protocolos, ¿sí? Ese protocolo se llama DHCP. Entonces, lo que detecta los dispositivos y le da un servicio automáticamente. ¿Cómo funcionan estos protocolos? Miren, para lo que es la comunicación, una función de direccionamiento identifica quién envía y quién recibe. Tiene que haber siempre una identificación de quién envía y quién recibe el paquete. Provee una garantía para ese envío del paquete. El control de flujo asegura que los datos lleguen tal cual como salieron, lo que les decía, ¿sí? Paquete 1, paquete 2, paquete 3, identifica, asegura ese flujo de los datos. El secuenciamiento, que esas etiquetas sean únicas en cada transmisión para el segmento de los datos, ¿sí? Que no se repitan. Errores de detección de errores, determina si los datos han sido dañados durante la transmisión y procesos de comunicación entre aplicaciones de red, lo que son las aplicaciones de interfaces.
Entonces, siempre cuando exista una transmisión, van a verse todas estas funciones, ¿sí? Y pueden tener uno o más funciones a la vez. ¿Cómo interactúan estos protocolos? Cuando nosotros estamos transmitiendo información, varios protocolos pueden trabajar a la vez, ¿sí? No solo uno, sino que varios. Solamente miren, para enviar un paquete, un correo electrónico, por ejemplo, están trabajando aquí 4 protocolos: el HTTP, el TCP, el IP y el Ethernet, ¿sí? Solamente miren para enviar un correo electrónico. ¿Por qué? El HTTP, que es el protocolo de hipertexto, todo lo que gobierna, todo lo que son servidores web y los clientes que interactúan, ¿sí? Cuando estamos hablando de páginas web, está trabajando el protocolo HTTP, protocolo de hipertexto. Esa transmisión, hay protocolos de control de transmisión que administran esta conversación individual, proveen garantía de envío y administran todo lo que es el control de flujo. Entonces, aquí hay un protocolo que se llama TCP, que es el protocolo de control de transmisión. Un protocolo IP que lo que me asegura es que quién envía y quién recibe, todos deben tener una dirección IP en la red. Y entonces con esa dirección IP me identifica quién envía el mensaje y quién recibe el mensaje. Y los protocolos de Ethernet, que son mensajes que necesitan tener, por ejemplo, una tarjeta de red, desde una tarjeta de red a otra tarjeta de red, ¿sí? Y eso es lo que les decía, lo más importante es esta tarjeta de red para la comunicación, porque esta tarjeta de red tiene una dirección MAC, ¿sí? Una dirección física que se llama una dirección MAC, que es única. MAC address se llama, ¿sí? Que es la de control de acceso al medio, ¿sí? Control de acceso al medio significa MAC. Y entonces, eso es lo que identifica Ethernet. ¿Qué MAC tiene el que envía y qué MAC tiene el que recibe? ¿Sí? Hay un conjunto de protocolos que se habilitan cuando estamos trabajando nosotros en una red, ¿sí? Hay un conjunto que se agrupan, ¿sí? Y se interrelacionan entre ellos para que se pueda dar una comunicación. Son un conjunto de reglas que trabajan juntos para ayudar a solventar ciertos problemas, ¿sí? Se dividen en capas, ¿sí? Se dividen en capas y va desde, son jerárquicas, ¿no? Desde las capas superiores hasta las capas bajas, ¿sí? Las capas inferiores. Y entonces, miren, cada proceso sucede en una de esas capas, ¿sí? Cuando yo estoy escribiendo el mensaje, estoy en una capa de contenidos, ¿sí? Hay una capa de reglas donde este mensaje que yo envío se verifica que use un lenguaje común, ¿sí? Que espere su turno, por ejemplo, o cuando me avisa que ya se ha finalizado de enviar ese mensaje. Y una capa física que es por donde pasan esa información, ¿sí? Todas estas reglas, estos protocolos, trabajan juntos para ayudar a que toda esta comunicación tenga lugar en una red. Entonces, estos protocolos han ido evolucionando, ¿sí? Hay 3 formas de trabajar o 3 protocolos, hay un conjuntos. Uno es el Internet Protocol Suite o TCP/IP, ¿sí? Es el protocolo más común, ¿sí? Fue creado por esta organización, la IETF, que es ¿cómo es esto? La fuerza de ingeniería de la fuerza de Internet, Fuerza Aérea más o menos es que de Estados Unidos sacaron la IETF y crearon este modelo TCP/IP, ¿sí? Hay el modelo OSI que se llama modelo de interconexión abierto. Modelo OSI es diferente de ISO, ¿no? No estamos relacionando, no es ISO, sino es OSI, es el protocolos de interconexión de sistemas abiertos. Eso significa el modelo OSI, ¿sí? Es desarrollado por esta organización internacional de estandarización, que es la ISO,
y también lo que es la Organización de Telecomunicaciones, de Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU. Ellos crearon este modelo de referencia OSI. Estos dos modelos van de la mano, o sea, este trabaja con este y este con este. No pueden estar separados. Los dos trabajan juntos. Y hay otros modelos, por ejemplo, el de Apple, que es un propietario, ¿sí? Para Apple. Hay el de Nobel, ¿sí? Existen, o sea, otras tecnologías, y algunas propietarias como la de Apple, pero casi todos deben o aterrizan en estos modelos, el TCP/IP y el modelo OSI, ¿sí? En este curso nosotros vamos a hablar del modelo TCP/IP, que está un modelo dividido en capas. Hay una capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y la capa de red, ¿sí? Y en cada una de estas capas trabajan protocolos, dependiendo de la tecnología, ¿sí? Trabajan protocolos, ¿sí? Cada una de ellas tiene protocolos y eso es lo que vamos a ir analizando en esta parte. Por ejemplo, lo que les decía, mire, cuando estamos mandando un correo electrónico, ¿sí? Están trabajando todas las capas del modelo TCP/IP. El protocolo HTTP que les decía que es para páginas web, está trabajando en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. El protocolo de control de transmisión, que es el protocolo TCP, trabaja en la capa de transporte del modelo TCP/IP. El protocolo de IP trabaja en la capa de Internet. Y todo lo que es los medios, la parte física, por donde va la información, es el Ethernet, es lo que es la tecnología de Ethernet. Y eso trabaja en la capa de acceso a la red. Entonces, miren, así es como hay que interpretar esto, ¿sí? El modelo TCP/IP tiene estas 4 capas y en cada una de ellas, cuando se ejecuta algún proceso dentro de la red, están trabajando en cada uno de sus capas, ciertos protocolos que ayudan a que solamente ese envío del mensaje tenga lugar desde un fuente hasta un destino. Entonces, miren, veamos aquí algunos de los protocolos que se manejan ya en las capas del modelo TCP/IP. Cuando estamos hablando de la capa de aplicación, que es donde el usuario interactúa, aquí es donde nacen los datos, donde nace la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos estar trabajando con un protocolo de nombres de dominio, ¿sí? DNS se llama. Este protocolo, por ejemplo, es el que me permite a mí encontrar una página web y conocer su dirección IP, dónde está situado ese dominio, ¿sí? Esto crearon porque para nosotros sería muy difícil aprendernos la dirección IP de los sitios, ¿sí? Y entonces se crearon estos nombres de dominios, por eso ponemos nosotros www.cisco.com, youtube.com, ¿sí? Pero cuando yo pongo eso en el navegador, lo que hace es ir a buscar a un servidor de nombres de dominio y este es el que me devuelve esa dirección IP y con eso sale a buscarse en la nube, ¿sí? Cuando hablamos de la configuración de hosting, tenemos el DHCP, tanto para IPv4, IPv6 o el Slack, que es el DHCP de IPv6, es decir, una dirección IP automática que le da a su equipo para que pueda conectarse a la red. Cuando estamos enviando o recibiendo correos electrónicos, están trabajando estos 3 protocolos. El SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol, el POP3 o el POP nomás, ¿sí? Y el IMAP, ¿sí? Estos 3 protocolos están trabajando solo cuando usted está enviando o recibiendo correo electrónico. O puede estar haciendo transferencia de archivos como el File Transfer Protocol, SFTP, el TFTP. Esto es transferencia de archivos. Y cuando estoy navegando a través de páginas web o accesando a servidores web, está trabajando el HTTP. Ahora todo el mundo dice HTTPS, que es un seguro, ¿sí? Entonces, miren, todos estos protocolos trabajan en la capa de aplicación del modelo TCP/IP.
En la capa de transporte tenemos dos protocolos exclusivamente. El uno que es TCP, que es orientado a conexión. Este se lo conoce como un protocolo seguro, ¿sí? Porque este protocolo me asegura que llegue el mensaje. Por ejemplo, un correo electrónico. Usted mientras no le dice que se ha enviado el mensaje, ¿sí? Hay veces da error, le da ese mail, ¿no es cierto? Ese error de envío. Puede ser que el internet falló o ese correo estaba mal escrito. ¿Y qué le toca a usted? Reenviar. ¿Quién le asegura eso? ¿Quién le asegura que le den ese mensaje? Es el TCP. El UDP, que es un protocolo no orientado a conexión, este en cambio no es seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por lo general trabaja más con video, por ejemplo, voz IP, video, trabaja con UDP. Entonces, ¿por qué se dice no seguro? Supongamos que nosotros estemos viendo el fútbol por internet. ¿Qué pasa si se cae el internet? Ahí se queda congelada la imagen, ¿no es cierto? Y si es que se restablece el internet, ¿dónde comienzo a ver yo el partido? ¿Dónde se quedó o donde ese momento se restableció? Donde se restablece. ¿Y qué pasó con lo que no vi? Ya se perdió. Entonces, por eso es no seguro, ¿no? Por eso es no seguro. ¿Sí? Y en la capa de internet, ¿sí? Aquí está, miren, el más conocido, IPv4 o IPv6. Y también este protocolo NAT. Este es un protocolo muy importante que vamos a ver más adelante que hace NAT. ¿Sí? Network Address Translation significa, ¿sí? Y también hay para IPv6, ¿sí? Y también hay protocolos de enrutamiento como el OSPF, el IGRP, el BGP. Son protocolos de la capa de Internet, ¿sí? Y en la capa de acceso a la red, aquí está todo lo que son el ARP, que es un protocolo de resolución de direcciones, ¿sí? Y protocolos de la capa de enlace de datos, que son Ethernet o WLAN, ¿sí? Entonces, este protocolo, por ejemplo, el ARP, ¿cómo sabe, por ejemplo, la dirección IP del destino? Si está al otro lado del planeta, por ejemplo, está en Francia. ¿Cómo yo localizo esa dirección IP? Pues simplemente este protocolo es el que me ayuda a recuperar esa dirección IP del destino y la dirección MAC del destino. Entonces es un protocolo muy importante este. ¿Y dónde trabaja? En la capa de acceso a la red. Y por eso es que su mensaje llega porque llega, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este proceso? Miren, cuando yo estoy en un servidor web, por ejemplo, enviando a una página web o llamando, queriendo accesar a una página web, ahí va a trabajar, miren. ¿Sí? Desde de la capa de aplicación, los datos, ¿sí? Luego me va a decir en la capa de transporte qué protocolo de la capa de transporte. Como es una página web, es seguro, entonces TCP debe darme las direcciones IP, ¿sí? Y finalmente, por dónde se transporta, es decir, el medio por el que se transporta. Puede ser fibra, puede ser cobre, puede ser wireless. Eso es lo que me identifica. Y cuando ya identifica todo eso, arma la trama, arma el paquete con toda esta información, se transforma en ceros y unos y se transporta. Y al otro lado se hace el proceso contrario, de desencapsulamiento. ¿Sí? Bien, todos estos protocolos deben ser administrados por algunas organizaciones, son administrados por algunas organizaciones, ¿sí? Y hay varias, por ejemplo, las de redes son muy conocidas, la IETF, la IEEE, la IANA, la IACAN, la TIA, la EIA, la ITU, ¿sí? Son estándares abiertos que aseguran que exista interoperabilidad, competición e innovación, ¿sí? Es estándar, es decir, es neutral, no depende de ninguna tecnología de vendedores, ¿sí? Son organizaciones no lucrativas, ¿sí? Y lo que hacen es establecer y desarrollar, ¿sí? Los conceptos de estándares abiertos para que puedan trabajar.
Entonces, ¿quién nos controla esto? Por ejemplo, no es que uno puede decir voy a comenzar a fabricar tarjetas de red. O sea, no se puede, no puede nomás una empresa decir voy a fabricar tarjetas de red si es que no es autorizado por estas organizaciones de estandarización que le aseguran que esa tarjeta va a cumplir con todos los protocolos necesarios para que pueda trabajar en un dispositivo de red. Alguien quiere fabricar cable de red, tiene que pedir los permisos a estas organizaciones para que pueda trabajar con esos cables de red. Entonces hay varias, ¿no? Sí. Por ejemplo, para lo que es el Internet, ¿sí? Para lo que es las tarjetas, la arquitectura de tarjetas, tareas de ingeniería, ¿sí? Donde desarrollan, actualizan y mantienen todo lo que es tecnologías para el modelo TCP/IP, todo lo que es para Internet, ¿sí? Todo lo que sea. Entonces hay organizaciones para cada uno de estos procesos o protocolos que se dan cuando estamos hablando de comunicación de redes. Sí, por ejemplo, la llana, miren que lo que me da es direccionamiento IP, nombres de dominios, ¿sí? Y también puertos para TCP y UDP. Eso es lo que me da la llana. Ellos son los que están controlando lo que son las direccionamiento IP a los proveedores, poner los nombres de dominios, ¿sí? Yo no puedo poner nomás un nombre de dominio. Por ejemplo, .edu, .es. Si usted no es una institución de educación, no le dejan crear esa extensión para un nombre de dominio. Tiene que usted avalizar que es una institución de educación aprobada y ahí le permiten crear ese tipo de dominios. ¿Sí? Y los puertos que son por los que se transmiten. Entonces, estos puertos tienen que también ser controlados y no cualquiera puede accesar a los puertos sin pedir autorización o sin que tenga los protocolos correspondientes. ¿Sí? Y entonces, miren, esto sí les recomiendo revisar. Está la IEEE, al menos aquí tenemos mucho. Todo lo que son cables de red, ¿sí? Están dentro de la IEEE y el estándar es el 802.2.3.5.11.16, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante cuando veamos los cables, pero están dentro de esta organización que es la IEEE, ¿sí? Todo lo que son componentes electrónicos, de telecomunicaciones, ¿sí? Están dentro de este estándar. La Alianza de Industrias Electrónicas también, la EIA, desarrolla estándares relacionados a todo lo que son cableado eléctrico, conectores, ¿sí? Racks para los equipos de red, para montar los equipos de red. La TIA son Asociación de Industrias de Telecomunicación, que desarrolla estándar para lo que es equipos de radio, todo lo que sean celulares, voz IP, comunicación satelital y muchos más. Ahí está lo que es la TIA, ¿sí? Y la ITU-T es el sector de estandarización de lo que es la Unión de Telecomunicaciones, ¿sí? Define estándares para video, compresión, protocolos de televisión y todo lo que es comunicación con ancho de banda, tales como lo que es las líneas de suscripción digital de SL, que son las que arrendamos nosotros para poder tener internet. Bien, el modelo OSI, miren, hemos hablado del modelo TCP/IP, pero yo les decía que el modelo OSI es un modelo que va de la mano, o sea, los dos no pueden estar separados, ¿sí? Y tiene casi la misma forma de trabajo que el modelo TCP/IP, es decir, está dividido en capas, ¿sí? Son 7 capas, ¿sí? Que empieza desde, esta es la capa superior, capa 7, y va bajando. Capa 7 aplicación, capa 6 presentación, capa 5 sesión, capa 4 transporte, capa 3 red, capa 2 enlace de datos y capa 1 física, ¿sí? Esas son las 7 capas del modelo OSI. Y cada una de estas capas, también en cada una de ellas trabajan protocolos, ¿sí?
y que son los mismos protocolos que hemos hablado en la capa de aplicación, pero acá, por ejemplo, todo lo que es capa de aplicación pasa acá en las 3 capas superiores: sesión, presentación y aplicación. La capa de transporte coincide con la capa de transporte del modelo TCP/IP, y aquí están los 2 protocolos, TCP y UDP. La capa de red con la capa de internet del modelo TCP/IP, y aquí está todo lo que es direccionamiento IP, IPv4, IPv6, ¿sí? Y la capa de acceso a la red, en cambio, con las 2 funciones que tiene la capa de enlace de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Este modelo de referencia OSI fue creado por la ISO, ¿sí? Y lo que se creó es con fines de estandarización, ¿sí? Con fines de estandarización. Había antes, por ejemplo, cada plataforma trabajaba independientemente, es decir, por ejemplo, yo recuerdo, había Linux, diré Unix, que se llamaba el Linux de ahora, se llamaba Unix. Y tenía, por ejemplo, programas que se desarrollaban en COBOL y que solo trabajaban bajo Unix. Y no se conectaban con Windows, no trabajaban con DOS, no trabajaban, por ejemplo, con IBM. Y entonces eso causaba problemas porque las empresas, por ejemplo, tenían a veces 3 tipos de tecnologías. Yo trabajé en el registro civil y yo recuerdo, ahí teníamos, por ejemplo, para la atención al público teníamos un sistema IBM 38, ¿sí? Pero los de contabilidad tenían el programa de contabilidad con los que hacían los roles, los cheques, tenían en COBOL y trabajaban bajo Unix. Y la gente, en cambio, de la parte administrativa, ya trabajaban con Windows, trabajaban con DOS y ellos tenían una red Nobel. Pero el que trabajaba con todo, por ejemplo, los de contabilidad, recuerdo, tenían en el escritorio un equipo PC para estar en Nobel, para tener los programas de procesador de texto, hoja de cálculo, ¿sí? Pero para hacer los roles tenían una terminal que estaba conectado al Unix. Y para verificar la información que era de provincias, accesaban a una terminal que estaba conectado al sistema 38 de IBM. Entonces tenía 3 terminales encima de su escritorio. Entonces imagínense lo que es eso, ¿sí? Y era porque las tecnologías no eran compatibles entre ellos, ¿sí? Y cada cual defendía lo suyo, ¿no? O sea, los de Unix decían lo mío es lo mejor, los de Nobel decían no, lo nuestro funciona mejor, es más rápido, y peor los de IBM, ¿no? Entonces, eso era un problema, ¿sí? Eso era un problema. Entonces, ¿qué dijeron las empresas? ¿Saben qué? Estandaricemos y que todos los equipos sean compatibles, que no dependan de tecnologías, ¿sí? Y eso es lo que generó el modelo de referencia OSI, estandarizar. Miren, ahora ya no es necesario ni siquiera poner drivers. Antes era necesario, decía, esta máquina, bájate los drivers hasta para los USB, me acuerdo cuando recién salieron. Si no tenía los drivers, no lo entendía. Había que instalar los drivers. Pero ahora miren, el puerto USB que apareció, pues simplemente por eso se llama Universal, ¿no? O sea, él entiende cualquier dispositivo, se conecta a lo que sea, ya no hay problemas, ¿no? Puedo tener diferentes tipos de máquinas conectadas y todos entran al internet, todos comparten información, ya está estandarizado todo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, miren, ¿sí? Porque había productos que eran de diferentes vendedores y no podían trabajar juntos, ¿sí? Entonces, por eso salieron, esos son los beneficios de haber creado este tipo de modelo que permitió la estandarización, facilitó la comprensión, facilita el aprendizaje, es más fácil aprender a manejar ahora este tipo de dispositivos porque simplemente todo está estandarizado, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, los 7 capas del modelo óseo. Vamos a ir viendo desde la capa 1, desde abajo. En la capa física dice, describe
todo lo que son los dispositivos, los conectores, todo lo que es la parte física. Aquí están los cables, ¿sí? Todo lo que es la parte física, los transistores, ¿sí? Los buses, las tarjetas de madre, eso están aquí. Esa es la capa física, ¿sí? La capa de enlace de datos describe los métodos de intercambio de datos, ¿sí? Sobre un medio común. Aquí hay algo muy importante, que aquí está la MAC address. ¿Recuerdan que les decía? La MAC address está dentro de la tarjeta de red, dentro de la NIC, ¿sí? Y entonces esa MAC address está aquí, en la capa de enlace de datos, ¿sí? En la capa de red provee servicios de intercambio entre piezas individuales y datos sobre la red. Aquí está direccionamiento lógico. Aquí está direccionamiento físico, la MAC address. Aquí está direccionamiento lógico, que es la dirección IP. Puede ser IPv4 o puede ser IPv6. La capa de transporte define los servicios de segmentos, transferencia y ensamble de datos para una comunicación individual. Aquí están esos dos protocolos, ¿no? TCP y UDP, es decir, que sea confiable o no confiable el envío de la información, ¿sí? La capa de sesión provee servicios a la capa de presentación, es decir, a capa superior, ¿sí? Para lo que es la administración y el intercambio de los datos. La capa de presentación provee de una representación de un formato común para la transferencia de datos entre esta capa de aplicación y la capa de presentación. Da servicio a la capa de aplicación. Aquí es donde se negocia, miren. Sí, se negocia entre el fuente y destino. Le dice, oye, te voy a enviar, por ejemplo, un video. Ah, ya, debo tener tal programa para ver el video. Te voy a enviar un PDF. Entonces, esa es la forma en que negocian esa representación de los datos para la transferencia y representación de datos, ¿sí? Entonces, eso hace la capa de presentación, y la capa de aplicación contiene los protocolos que son usados para lo que es el proceso de comunicación, y esto es para el usuario final. Es decir, aquí nacen los correos electrónicos, las hojas electrónicas, los procesadores de textos, están aquí en la capa de aplicación. Si vemos con el modelo de referencia OSI, miren la capa de aplicación, representación de datos, sí, codificación y control de diálogo. La capa de transporte soporta la comunicación entre varios dispositivos a través del envío en la red. La capa de Internet determina el mejor camino a través de la red, a través de direccionamiento IP. Y la capa de acceso a la red controla todo lo que es dispositivos, hardware y medios que toman lugar sobre una red, que tiene, miren, casi las mismas funciones que todas las 7 capas del modelo OSI. Por eso estos dos modelos siempre trabajan juntos. Y aquí tenemos, miren, esa comparación que se da, ¿sí? Hay un proceso muy importante que hay que también tomarlo en cuenta cuando hablamos de transmisión de datos, y que es el encapsulamiento de los datos, ¿sí? Recuerdan que vimos hace rato que decíamos que si el paquete es muy grande, lo que hace es segmentar, ¿no es cierto? ¿Para qué decíamos que segmenta la red? ¿Para qué segmenta en paquetes? ¿Para qué se segmenta? Para poder enviar un mensaje que es muy grande en porciones pequeñas y que llegue a su destino. Uh-huh. Esa es la razón principal, ¿no? Entonces dice, la segmentación es un proceso que divide los mensajes en pequeñas unidades, y eso se conoce como multiplexación, ¿sí? Y la multiplexación es un proceso que toma múltiples streams de segmentos de datos, y lo que le hace es que vayan juntos en una misma red. Una cosa es segmentar, ¿no? Dividir los paquetes de mensajes en pequeñas unidades. Y la multiplexación es que yo en una misma red pueda tener diferente tipo ¿qué se dice? De paquetes en la red. Es decir, voz, dato, video, van juntos por una misma red. Esa es la multiplexación. ¿Cuál es el beneficio de la segmentación de estos mensajes? Incrementa la rapidez, obviamente. Miren, para que sea más fácil enviar un paquete que está pesado, lo divido, ¿sí?
Entonces puedo tener mayor cantidad de datos que puedan ser enviados sobre una red, ¿sí? A través de un mismo enlace. Y también incrementa la eficiencia. Solamente los segmentos los cuales fallan, ¿sí? Necesitan nuevamente ser retransmitidos, ¿sí? No todo la trama. O sea, si de esos 3 paquetes que les dije yo, no llegó el 2, solo el 2 es retransmitido, pero el 1 y el 3 sí llegaron. A eso se refiere, ¿no? Entonces me da, incrementa la eficiencia en el envío de paquetes. Entonces, miren, los mensajes son secuenciados, ¿sí? Es un proceso de numeración de segmentos que pueden ser reensamblados en el destino, lo que les decía. Cuando les divide, les da un número. Bueno, pongamos así, ¿no? No es exactamente 1, 2, 3, sino que les da un código. Pero con eso les identifica. Este es el paquete 1, paquete 2, paquete 3 y así. ¿Sí? ¿Y para qué les numera? ¿Para qué les codifica? Para que al otro lado puedan ser reensamblados sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso de encapsulamiento? ¿Sí? Cada segmento, dice, es procesado por un protocolo de unidades de datos que se llama los PDUs. ¿Sí? Y hay un PDU por cada capa del modelo, o si hay un PDU para la capa de aplicación, para la capa de presentación, la capa de sesión. Entonces les decía, ¿cómo es este proceso? Miren, en las 3 capas superiores del modelo OSI trabajan los datos. Si, por ejemplo, yo voy a enviar un email, ¿sí? En la capa de aplicación, presentación y sesión, todos son datos. ¿Sí? Se negocia el formato de los datos, cómo van a ir los datos y todo eso, ¿sí? Estos datos se convierten en segmentos en la capa de transporte, ¿sí? Y aquí se va añadiendo un encabezado, es decir, ¿recuerdan las etiquetas que decía que yo iba añadiendo? ¿Sí? Se van añadiendo etiquetas. Entonces, en la capa de transporte se pone el encabezado de transporte. ¿Qué protocolo irá aquí? ¿A qué protocolo se refiere aquí? A ver si para que me entiendan. Si yo estoy hablando del email, decíamos que ahí está el POP, el IMAP, ¿sí? Entonces, eso se va a ir añadiendo en esto, ¿sí? En los datos, ¿sí? Acá tenemos un protocolo de capa de transporte. ¿Qué protocolos había aquí en la capa de transporte? ¿Cuáles eran esos protocolos? Habían 2. Sí, era el TCP y el UDP. Exactamente. Entonces, miren, si es un email, decíamos que va a trabajar con TCP porque es seguro. O sea, necesito que el paquete llegue porque llegue, el correo llegue porque llegue. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, si es que es un email, aquí este encabezado de la capa de transporte, lo que va a añadir en el segmento va a ser el protocolo TCP. ¿Sí? Entonces, los datos se convierten en segmentos y se añade el encabezado de transporte. Estos segmentos se convierten en paquetes. Y dice que, miren, ya se añadió el encabezado de transporte, ahora que se añade un encabezado de red. Y en la capa de red, ¿qué protocolos trabajaban? IPv4. El IPv4, IPv6. Eso. Esos son los protocolos, ¿no? IPv4, si es que está trabajando con IPv4, aquí se añade el encabezado, tanto IP fuente como IP destino. ¿Sí? Eso es lo que se añade en este encabezado. Y finalmente los paquetes, bueno, luego de los paquetes se convierten en tramas. ¿Sí? Se convierten en tramas y aquí se añade un encabezado de trama. Este encabezado de trama
como está en la capa de enlace de datos, sí, la capa 2, aquí, ¿qué era lo importante? La MAC address, la dirección física. Acá se puso dirección lógica, acá se pone dirección física, que es la MAC address. Y la MAC address tanto fuente como destino. Y ahora sí, finalmente, esta trama se convierte en bits, ceros y unos, y se transporta por el medio. ¿Sí? Entonces, este es el proceso. Datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. Y usted debe saber identificar en qué capa del modelo OSI o el modelo TCP/IP está trabajando esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ya. Al otro lado se va a dar el proceso de desencapsulamiento. ¿Sí? Entonces, recibe los bits, las tramas, los paquetes, los segmentos y despliega los datos. ¿Sí? O sea, es el proceso reverso. Ese es el desencapsulamiento. Y esa es la forma en que están comunicándose permanentemente los datos a través de la red. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Sí está claro, ¿no? Bien, cuando hablamos de el enlace de datos, sí, tanto la capa de enlace de datos como la de red aseguran un direccionamiento para que puedan ser enviados los datos desde un fuente a un destino, ¿sí? La capa de red, ¿cómo? Responsable del envío a través de lo que son paquetes con direccionamiento IP, ¿sí? ¿Y qué me da? Tanto la dirección IP fuente y dirección IP destino. La capa de enlace de datos, en cambio, es responsable del envío de los paquetes, pero ¿qué es lo que me da? La dirección de la tarjeta de red, la dirección física, ¿sí? Tanto de la fuente como del destino. ¿Y esa dirección cómo se llamaba? La MAC. La MAC address, ¿no? Es una dirección física, está grabada en un chip, ¿sí? Está grabada ahí dentro de la tarjeta de red, ¿sí? Entonces vamos a tener siempre la parte física, que es donde los bits se transportan. En la capa de enlace de datos vamos a tener tanto la dirección física, fuente y destino, es decir, la MAC address. En la capa de red vamos a tener la dirección lógica, tanto fuente como destino, puede ser IPv4 o IPv6, ¿sí? En la capa de transporte me va a decir cómo se van a transportar estos, ¿sí? Si va a ser seguro o no seguro. Y hasta aquí intervienen los números de puerto, ¿sí? Y en las capas superiores ya está la codificación y todo lo que es el formato de los datos para que puedan ser presentados en la capa de aplicación. Miren, el direccionamiento IP lógico, ¿sí? Siempre va a haber una dirección IP fuente y destino, ¿sí? Siempre va a haber una dirección IP fuente, quien envía y el destino a dónde voy a llegar, ¿sí? Esos tienen que añadirse al encabezado, al paquete, tiene que añadirse estas dos direcciones, ¿sí? Y puede ser IPv4 o IPv6, ¿sí? Cuando tenemos dispositivos que están en una misma red, es decir, miren, si es que estos de aquí, vamos a graficarlo. Estos están en la misma red, a eso se refiere, ¿sí? No necesito dirección IP, solo necesito la MAC, fuente y destino, ¿sí? O sea, la dirección IP deben tener para estar en la red, pero para identificar entre quienes quieren conversar, me basta solo la dirección MAC, ¿sí? ¿Y eso quién tiene? El switch. Entonces el switch sabe que estos no van a salir para acá, ¿sí? No quieren salir para acá y identifica la MAC address con el puerto donde está conectado y simplemente ya sabe que
el flujo de información es local. ¿Sí? Entonces, ahí sirve solo la MAC address. ¿Sí? Ahí solo sirve la MAC address, tanto fuente como destino. ¿Sí? Y no necesito más. Pero sí, esto es remoto, es decir, ya va a pasar por aquí, esto es el internet, y esto puede ser Quito, y esto puede ser Guayaquil, o puede ser Bogotá, o puede ser cualquier otra ciudad, ¿sí? Esto ya interviene aquí el internet, aquí hay proveedores de servicio, entonces ya no es solamente la MAC address, sino también la dirección IP. Y esto es remoto, y va cogiendo las direcciones IP por donde va pasando, por los routers que va pasando, hasta que llegue a la dirección IP de ese servidor al que yo quiero conectarme. ¿Sí? Y tienen, miren, un puerto que se le conoce como el gateway, por donde sabe que este dice, no es una conexión por aquí, entonces dice por acá es la salida. Y ese es el gateway. Y va a ir dando saltos por diferentes routers hasta que llegue a su destino. Eso es lo que se debe ir grabando en esos encabezados que vimos en el proceso de encapsulamiento. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Esa puerta de salida o el gateway. Siempre todos los equipos deben tener definido ese gateway. Es decir, miren, yo tengo aquí, ¿sí? Esta dirección, pero este equipo de aquí tiene que estar definido que el gateway es esta dirección del router. ¿Sí? Lo mismo, este equipo de acá sabe que la salida es por aquí. Este equipo también sabe que la salida es por aquí. Y este también sabe que la salida es por aquí. ¿Cómo? Todos estos deben tener definido en su configuración cuál es la dirección IP de la puerta de salida. Que ese es el conocido como el default gateway. ¿Sí? Bien, entonces siempre se va a añadir, por eso les decía, la dirección MAC fuente y destino y también la dirección IP fuente y destino. ¿Qué protocolo nos ayuda a hacer esto? El protocolo se llama el ARP, Protocolo de Resolución de Direcciones. Bueno, esto seguimos hablando de lo mismo, que ya lo pueden ustedes verificar más adelante. Miren, aquí en esta última diapositiva, esto no está en el currículum, esto lo tengo ya desde algún tiempo, pero miren, es un resumen de todo lo que acabo de dar, ¿sí? Aquí están las 7 capas del modelo OSI, sus nombres, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, física. Cisco, ¿cómo es esto? Recomienda hacer un acrónimo para acordarse de las capas del modelo OSI, ¿sí? Entonces, cuando yo estuve estudiando, hacíamos nosotros también acrónimos. Y yo les voy a poner. Entonces, ¿qué les parece? Miren, este es aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. ¿Qué les parece? Como debe de ser, dice. Pues ahí sí, uno sí se acuerda ya. Aquí, ¿qué me voy a olvidar? Ni de tomar norteños, ni de los capas del modelo OSI. Entonces, este acrónimo es mejor, ¿no es cierto? Le cambiamos, mire. ¿Sí? O sea, pero es bueno, o sea, hacer un acrónimo. Yo, miren, hasta ahora no me olvido. ¿Y por qué? Cuando usted esté dando un examen, ponga el acrónimo y de ahí ya se acuerda.
capa 7, capa 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo se llaman? Y está para el inglés, ¿no? Aplicación, presentación, sesión, transporte, network, data link y physical. ¿Sí? Entonces, eso representa esta parte de aquí, este acrónimo. ¿Sí? Acá tenemos, miren, qué equipos trabajan en cada una de las capas. ¿Sí? Aquí en las 3 capas superiores hablamos del equipo del computador, en la capa de transporte también. En la capa de red, ahí están los routers, ¿sí? ¿Por qué los routers toman decisiones en función de direccionamiento lógico? ¿Sí? Dirección IP. Entonces, por eso es un dispositivo de capa 3. Acá en la capa 2, en la capa de enlace de datos, están los switch, ¿sí? ¿Por qué? Porque toman decisiones de envío de paquetes por la MAC address que está en la NIC. Por eso, los switch, los bridge, son dispositivos de capa 2. Y ya acá en la capa 1 están los cables, los hubs, los repetidores. Esos son dispositivos de capa 1. ¿Sí? Entonces acá dice, miren, ¿cuál es el propósito de los equipos? Es un computador regular o especial, tienen un gateway usado para combinación en la red, usando diferentes protocolos de comunicación. Acá en la capa de red dice los routers segmentan la red dentro de pequeños dominios de broadcast. En la capa 2, los switch segmentan la red en pequeños dominios de colisión. Eso es muy importante que lo recuerden. Los routers dividen dominios de broadcast. Los switch dividen dominios de colisión. ¿Sí? Y en la capa física, todo están en un mismo dominio de broadcast y dominio de colisión. Acá, ¿qué está diciéndome? Esta parte, ¿qué me dice? ¿De qué habla esto? Los datos. ¿Cómo? De los datos. ¿Pero qué? Este proceso, ¿cómo se llamaba? Datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. ¿Cómo se llamaba esto? El transporte. No. No es la multiplexación, Inge. ¿Cómo? La multiplexación. Pero se llamaba el encapsulamiento. ¿Sí? El proceso de encapsulamiento es esto. Datos en las 3 capas superiores, segmentos en la capa de transporte, paquetes en la capa de red, tramas en la capa de enlace de datos y bits para transportarse hacia el medio. Entonces recuerden, aquí este proceso se llama encapsulamiento y aquí en cada uno de estos pasos se va añadiendo un encabezado de capa de transporte, un encabezado de capa de red, un encabezado de capa de enlace de datos. ¿Sí? Y se añade la dirección IP fuente o destino, o se añade el protocolo TCP o UDP, o se añade la MAC address fuente o destino. ¿Sí? Eso es el proceso de encapsulamiento. Y aquí una descripción de los protocolos que normalmente usted va a encontrar en cada una de las capas. ¿Sí? Aquí recuerde palabras comunes. Dice, por ejemplo, en la capa de aplicación están los browsers, los navegadores, las hojas de cálculo, los procesadores de texto. En la capa 6, la clave es un formato común de datos. En la capa 5, la capa de sesión es conversaciones y diálogos. En la capa de transporte aquí hay confiabilidad y calidad de servicio. ¿Sí? Calidad de servicio, recuerden, es cuando una red me permite tener cualquier tipo de tráfico, voz, datos, videos a la vez. En la capa de red, selección del camino, enrutamiento, direccionamiento lógico. En la capa de enlace de datos, tramas, control de acceso al medio o la MAC address. Y en la capa 1, señales y medios. Y por último, este es el proceso, las capas del modelo TCP/IP. Aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Entonces, miren, yo les recomiendo, tómense una fotito de esto y tengan en su celular y para que puedan ir revisando. Y con eso aquí está el resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Recuerden, hagan este quiz porque de ahí saco yo las preguntas. Y listo. ¿Alguna pregunta, amigos? No, Inge. ¿Está claro?
Me puede regresar. ¿Qué quería ver? Para tomarle una foto a No, a la eso está, pantalla. está en la plataforma, amigos. Aquí está la presentación. Aquí está. Descárguense en esa presentación. Bien, Ya. Gracias, aquí hay ingeniero. un laboratorio, ¿no? Entonces, este es sencillo. Voy a explicarles lo que no podían algunos hacer. Les puse en Word porque hay unas preguntas, capturen las pantallas de lo que les pide. Sí, pónganlo aquí en este Word de las preguntas. Y aquí está el Packet Tracer, les recomiendo descargarse. Está activo hasta las 11:59. Y no se olviden, hay un cuestionario del módulo 3. ¿Sí? Adicional, amigos, adicional, en el, ¿cómo es esto? En el currículum de Cisco, ya vamos a dar el primer examen, ¿sí? Porque ya una vez tratado los tres primeros módulos, ya se activa el primer examen. Entonces, ya he activado yo y ustedes lo pueden dar desde hoy hasta el domingo. ¿Sí? Desde hoy hasta el domingo. No irán a dar hoy porque verán que primero leerán, harán las prácticas. Entonces, miren, tienen que entrar aquí donde vi yo grades, ¿sí? En calificaciones. Aquí me falta, ¿quién falta aquí registrarle? Yo, Inge. Ya luego me dan los nombres para añadirles. Ya, Inge. Me van a hacer un favor, ¿sí? Por ejemplo, el señor Guaray y señorita Tinoco, también Mesías, ¿sí? Entran a editar su perfil aquí en Cisco. Acá clic en el nombre dan y les permite cambiar el nombre y los apellidos, ¿sí? Me hacen el favor, en apellidos pongan nombres y en nombres pongan apellidos, ¿sí? Todo con mayúsculas, ¿sí? ¿Se entendió? Ya. Porque Sí. miren, a mí me sale, como está ahí, me sale, miren, aquí primero el nombre y después el apellido. Y cuando yo descargo esto a Excel para hacer los promedios, me toca estar arreglando. Entonces, preferible ustedes cambien y pongan en apellidos nombres y en nombres apellidos. Pongan completo, por favor, para que me salga así, por ejemplo. ¿Sí? Estos están bien. Este también. Entonces, aquí, este de aquí y este de acá, por favor, me ayudan haciendo esto. Entonces, ya está habilitado. Aquí ustedes dan clic y les va a salir ya cuál es el examen que van a dar. ¿Sí? Ya está activado y está activado hasta el domingo a las 11:59. ¿Sí? Aquí le ven. Miren, hasta el 26 de abril a las 11:59 p.m. Es decir, tienen desde hoy hasta, les recomiendo irse a módulos y vienen acá y seleccionan aquí este módulo. Y les va a salir aquí ya para dar el examen, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, este examen es un compendio de los 3 módulos. Son como 70 preguntas y eso tienen que darlo ustedes, entonces, con unas 2 horas más o menos creo que dura eso. Entonces, es el primer examen de Cisco, ¿no? Espero que les vaya bien. Tengan todos los quiz, todas las preguntas de los quiz de los 3 módulos, las preguntas de esas que son intermedias que tiene cada módulo, ¿sí? Les va a servir para poder dar este examen. Y obviamente, Inge, una pregunta. también del módulo 3 está aquí, ese sí está para el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Son 10 preguntas por si acaso, 20 minutos. Ahora sí. Inge, yo tengo una pregunta.
Lo del examen de Cisco también es tomado en cuenta como nota de tareas. Claro. Sí, yo Ya, también listo. le sumo a las actividades. Ya. Sí, lo que ustedes saquen, yo le divido para 10 y ese valor le paso y va a las notas. Sí, van, los cuestionarios son una nota aparte. Toda la suma de los cuestionarios que demos durante el parcial. Pero son tomados en cuenta también. Ya, veamos esto que les pasó, ojalá. Yo sí les expliqué, pero no me... creo que... Inge, cuando sale esa pestaña que te pide un perfil, no pasa nada si no pongo ningún perfil, porque tuve ese problema yo haciendo la práctica, me pedía cada rato, cada rato. Es que tiene que poner para que no, primero no le moleste, ¿no? ¿Cuál era el laboratorio? El 2.9, ¿no? Sí, Este, el de... este era, Sí. A ver. este era, ¿no es cierto? El 2.9. Cargué el que no era. Es el que dice 2.9.1 Basic Suite and Device Configuración. Ese es el que yo estaba probando y no sé por qué, o sea, le repetí para poder sacar eso. Y cuando cambiaba la clave directamente de lo que es el enable, ya salía de todo para volver a ingresar y me salía que la contraseña era errónea. Entonces otra vez tuve que hacer todo el proceso. Entonces no sé qué estaría pasando con eso. Bueno, solamente quiero explicarles de esto, miren. Dice aquí clarito, dice, use una conexión a consola para accesar a cada switch. Aquí decía, el primero, en requerimientos, por eso lean bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Miren, yo doy clic aquí, me dice bloqueado. ¿Sí? Yo doy aquí clic y me dice bloqueado. Entonces, eso me mandaban algunos, pero lean las instrucciones. Dice, use un cable de consola. Es decir, yo debo coger aquí está el cable de consola. Siempre se conectan por el RS232 y acá dice consola, en el switch consola. Y se accesa, miren, se accesa desde el dispositivo, ¿sí? Desde el PC. Y se abre terminal y ahí estamos ya accesando al switch, ¿sí? Entonces tomarán en cuenta cuando les diga esto y les salga bloqueado, miren, no me va a dejar, ¿qué tengo que hacer? Poner un cable de consola. Y acceso desde el PC, ya no en el switch, sino en el PC y abro terminal. Solo dan OK y ya está accesando y tienen todos los mismos comandos. Esto es lo común, o sea, esto es lo correcto, ¿sí? Porque yo les decía que ese cable de consola, ese cable rollover, es el que nos viene dentro de los dispositivos y tenemos que configurarlos utilizando ese cable. ¿Sí? Entonces, si se les da look que está bloqueado, es porque necesita cable de consola. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge, solo. Ok, entonces no se olviden, tienen que dar también este cuestionario. Este sí está para el domingo a las 8, ¿no? Pero el de Cisco, que estábamos acá, este va a estar activo toda la semana, hasta el domingo. Usted puede darle el momento que usted quiera. Inge, ¿y para qué nos asignen el curso de Cisco? ¿Por qué no aparezco? ¿Quiénes son?
Ceballos. Cambiarán, por favor, los nombres que les dije, sí. Ceballos, ¿qué más? Lord Giancarlos. ¿Y a quién más será? Yo Aquí Inge, Inge. Chasi Apellidos. Echeverría. ¿Cómo? Chasi Echeverría. Carlos Andrés. Sí, Inge. Aquí Yo, tiene Inge. 2 cuentas usted. ¿Con cuál le pongo? Ajá. La primera, por favor, Inge. Ya. Gracias. Yo Inge. Apellidos. Casa Velasco. ¿Sí tenía usted con S o con Z? Con ese está bien, Inge. Sí, sí tengo cuenta. No, ninguno de esos. El David Casa, Inge, el que dice David Casa. ¿Dónde está? Este. El primerito, sí. Ya cambiará, pondráme completo, por favor, sí. Como direccioné hace rato, sí. Pone sus apellidos y nombres completos, ¿ya? ¿Ya listo? Ok, amigo, ahí está la práctica, es sencilla, entonces la hacen, ¿no?